Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos un poco sobre la creatividad. Definición de la creatividad. Es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales. La primera se eligió porque la creatividad es la capacidad de algunas personas para innovar, crear conceptos o ideas nuevos para satisfacer una necesidad. El segundo es un proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un concepto de realidad, ficción o idealidad. Creatividad. Conceptos y teorías de la creatividad. La creatividad es conocida por ser la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales. También es conocida como el proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad, ficción o idealidad. Tipos y niveles en la creatividad. Muchos autores como Ridwood y Espíndola Castro distinguen estos tipos de creatividad, las cuales son plástica, la cual relaciona con las formas, colores, texturas, proporciones y volúmenes. Frente, es la de los sentimientos, los afectos y las actitudes. Filosófica, este tipo de actividad puede florecer en la generalización de conceptos e interpretaciones en el mundo. Científica, aplica el ingenio y el talento en la investigación de nuevos conocimientos. Inventiva, es la aplicación talentosa de las ideas, las teorías y los recursos a la solución de problemas. Social, es la creatividad en las relaciones humanas, la cual genera las organizaciones e instituciones a través de cuyo funcionamiento se optimiza la convivencia. Sabiduría. La sabiduría es una forma de pensar y no de una mera acumulación en la experiencia. Parte de la sabiduría es poseer un repertorio mental rico en posibilidades, modelos, analogías, conceptos y perspectivas del mundo, lo cual se adquiere viviendo durante mucho tiempo. Imaginación. La imaginación es una función psíquica, compleja, estructural y dinámica que se encarga de producir imágenes, cuando es inducida a ello por diversas motivaciones de percepción, de la memoria, de la razón, del instinto, de los impulsos, de los afectos. Sean estas motivaciones de tipo consciente e inconsciente, objetivas o subjetivas, naturales o sociales. 3 aspectos de la creatividad. Las personas creativas. Para ser creativa, una persona tiene que interiorizar todo el sistema que hace posible la creatividad. Es decir, para ser creativo, se requiere un conjunto de rasgos o características básicas que permitan percibir, entender y manipular elementos simbólicos o físicos de la realidad y a partir de ese contacto, generar opciones o esquemas paralelos de la resolución de los problemas. El ámbito de creación. Solamente tomaremos en cuenta dos aspectos del ámbito o contexto en que se realizan las obras creativas. El primero se refiere a otras personas, el segundo a los lugares. Las otras personas que constituyen el ámbito creativo pueden ser para los creativos mentores, empleadores, colegas, usuarios, críticos, admiradores, discípulos, etc. Se refiere a algunos lugares porque en ellos existen factores que facilitan la actividad de los creativos. El producto creativo. El producto de todo proceso creativo es, a final de cuentas, el elemento central de la observación por parte de quienes necesitan soluciones. Proceso creativo. Generalidades del proceso creativo. Quien genera las ideas es la mente, que se parece a un centro de control que regula la interacción con el ambiente y permite el dominio interno del cuerpo y el externo del universo físico. En realidad, se obtienen de la mente solo dos tipos de productos: los recuerdos o pensamientos pasivos y las ideas generadoras. Los pensamientos, esto es, los recuerdos, las experiencias y los conocimientos, pues no proponen cambios en la realidad, en tanto que las ideas son activas, porque proponen cambios, modificaciones y transformaciones en la realidad. La mente puede recordar, inventar, recuerda a través de pensamientos, inventa mediante las ideas novedosas.
Las ideas novedosas son resultado de combinaciones que se hacen con elementos conocidos. Comparación de varias opiniones sobre las fases del proceso creativo. La opinión de diversos autores en relación a las fases constituyen el pensamiento creativo. A continuación, les expondré brevemente en qué consiste. Por ejemplo, Joseph Wallace, nombre de las fases: preparación, incubación, iluminación, verificación. ¿En qué consiste cada una? Pues consiste en trabajos preliminares, elaboración y organización interna de pensamientos, se encuentra la solución y se afinan los detalles para adecuar la solución. Por otro lado, está Arthur Koestler, la fase lógica, fase intuitiva y la fase crítica, la cual lo explica de esta manera: formulación del problema, recolección de datos y primeros intentos de solución, incubación, encuentro en la solución buscada, verificación de lo intuitivo y elaboración del producto. Técnicas creativas de mayor generalidad. Tormenta de ideas. La tormenta de ideas es una técnica individual o grupal que sirve para generar gran cantidad de ideas sobre un tema en un tiempo determinado, pues considera como una técnica de partida para trabajar dentro del pensamiento creativo. La cinética es otra estrategia para generar ideas o para resolver problemas en grupo, pero sobre todo significa una actitud mental flexible, la cual se basa en una metáfora. Por otro lado, la biónica es una técnica que consiste de sistemas basada en el estudio de las formas, las estructuras, las funciones y los mecanismos de los seres vivos, plantas y animales, vistos como prototipos de ingeniería. Técnicas de Edward de Bono. Método de Court. Este método presenta 10 técnicas principales a las que están íntimamente relacionadas con el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento, es decir, con los procesos de análisis, síntesis, elaboración de juicios, argumentos, pensamiento lógico y crítico. La primera técnica es lo positivo, negativo o interrogante interesante. La segunda técnica, considere variables. Tercera técnica, reglas y principios. Cuarta técnica, considere consecuencias. Quinta técnica, propósitos, metas y objetivos. Sexta técnica, considere prioridades. Séptima técnica, considere opciones o posibilidades. Octava técnica, decisiones. Novena técnica, considere otros puntos de vista. Por otro lado, De Bono también propuso el método de los 6 sombreros para pensar. Este método es un esquema de pensamiento que permite dirigir el pensamiento hacia dónde, hacia qué, esto es, centrar la atención y la capacidad de pensar en algo específico. Significado de cada color del sombrero. El sombrero blanco indica neutralidad, la cual informa sobre hechos, datos, números, etc. El sombrero rojo se utiliza para expresar sentimientos, las emociones, los presentimientos y las intuiciones. Se permite decir, así me siento como respecto a este asunto. El sombrero negro denota el juicio negativo, abandera la exposición de las razones por las que se piensa que no resultará bien algo. Sombrero amarillo es diligente y optimista, como la luz del día, corresponde al pensamiento constructivo, positivo, de oportunidades. Se ocupa de los aspectos positivos, ya sean lógicos, prácticos e incluso sueños, visiones o esperanzas. Sombrero verde corresponde a la fertilidad, a la creatividad en movimiento, a la provocación, es decir, porque asemeja a la naturaleza o a los árboles que crecen y se prodigan. Por último, el sombrero azul denota moderación y control, por lo tanto pertenece al director de la orquesta. Es el del pensamiento sobre el pensamiento o metacognición. El azul propone o llama al uso de otros sombreros, es el que preside la síntesis, la visión global, la fijación definitiva del camino. Técnicas para estimular la creatividad. Transformaciones creativas. Para transformar una idea,
ya sea gráfica, verbal, conceptual o objetual. Se sugiere utilizar algunas pistas o verbos de manipulación, es decir, aplicarlos a cada una de las ideas propuestas que estemos teniendo. Matrices del descubrimiento. Es la relación de cada elemento con todos los demás de su serie, mediante matrices tridimensionales para encontrar combinaciones inéditas. Los escenarios. Es la descripción de una posible manera de cómo será una situación, un problema, si se usará tal o cual cosa, si fuera más caro, si tuviera determinada forma y color. Sí, es decir, consiste en presuponer las condiciones o factores que interactúan. Palabras inductoras, sugerentes o ambas. Es una técnica basada en el procedimiento de rodeo, es decir, no pretende ir directamente a la solución del problema, sino por caminos alternos. Introducirse a una exploración de fluidez verbal, frases con la misma inicial, nuevos nombres o cosas ya existentes, entre otras. Estas palabras son similares a las de los verbos de manipulación para realizar transformaciones creativas, ya que estos pueden actuar como palabras que proporcionan la generación de ideas. Campos donde conviene aplicar la creatividad. Creatividad personal o singular. La creatividad es una actividad más bien personal y para toda la vida. No se puede ser creativo solamente en los ratos de ocio, en los fines de semana o durante las vacaciones. Conviene convertir la actitud creativa en una segunda personalidad. Creatividad del lenguaje. El lenguaje es en primer lugar generador motor e impulsor de la creatividad y en segundo comunicador de la misma. Creatividad en el arte. El arte debe ser mejor para quienes no lo han abrazado profesionalmente. Para ellos es una actividad relajante como una práctica de enriquecimiento espiritual y la estabilidad emocional, además de una fuente de gozo y disfrute directo. Por último, la creatividad del diseño. Los objetos son productos del diseño y a medio a través del cual se hacen concretos y útiles al humano los conocimientos y habilidades descubiertos por la ciencia y la tecnología. Es el diseño una actividad especializada que define la forma, exterior e interior, de los objetos que han de producirse para resolver necesidades de los humanos, sean estas reales o ficticias. Guilford opina que la actitud creativa no está condicionada a la posesión de una inteligencia muy brillante. Sin embargo, especifica que, por lo menos, se requiere una inteligencia de grado medio o regular. En su opinión, no son correlativos los grados de inteligencia con los grados de creatividad. Esto quiere decir que un individuo puede ser más creativo que inteligente, o lo contrario, mucho más inteligente que creativo. Para Guilford, los test que intentan medir la creatividad son fiables, pero esto no quiere decir, o no han demostrado, que sean válidos. Concepto histórico de la imaginación. Primer concepto. San Agustín, 4 a.C. Imágenes originales en la percepción que se puede recordar y modificar a voluntad. Segundo concepto. Francis, 16 después de Cristo. Facultad fundamental humana como la memoria y la razón base de la creación. Tercer concepto de varios autores es la fantasía e imaginación. Se escogió el segundo concepto ya que se acerca a la definición de la imaginación que se utiliza hoy en día. Originalmente, se juzga el grado de creatividad a través de los parámetros de originalidad, idoneidad y calidad de importancia de los productos. Por sus frutos los conoceréis. Al hablar de la evaluación, se habla desde luego tanto de un proceso cuantitativo, en cual es una medición según cierta escala o parámetro, como de un proceso cualitativo. En este caso es apreciación de la calidad. En este aspecto también es importante considerar la preparación del evaluador para el momento del proceso en que se evalúa, los fines o propósitos del juicio emitido. La autoevaluación es un proceso muy distinto, en el cual el creativo aplica un proceso valorativo o evaluativo en su obra constantemente, en cada fase y en cada proceso. En todo proceso se autoevalúa con la intención de mejorar y retroalimentar
Incluso se efectúan cambios, siempre hasta que se considera incapaz de mejorar su obra. ¿Cómo y cuándo la evaluación adecuada acrecienta la creatividad? Se debe de nutrir la creatividad en un clima social libre de presiones, sin barreras y con libertad, fe y amor. Respecto al hecho de ser evaluados en cuanto a nuestra creatividad, incluimos las valiosas opiniones de Sternberg, escribe: si el creativo trabaja presionado por el pensamiento de que será evaluado, disminuye la calidad de creatividad del producto. Entre los evaluadores pueden distinguirse varios tipos. En primer lugar, los amigos, parientes y colegas que apoyan emocionalmente, cuya intervención será benéfica para lo creativo. En segundo, el empresario que pagará el trabajo creativo, cuya aceptación será interpretada como una meta alcanzada y es motivante. En tercero, la evaluación de quienes dirigen el proyecto, los cuales pueden llegar a ser desde facilitadores del trabajo hasta obstaculizadores malintencionados. En cuarto, la evaluación de aquellos que Sternberg llama agentes de transmisión, intermediarios del gran público como agentes, periodistas, galeristas o críticos profesionales, cuya opinión puede verse pervertida por los valores económicos y que pueden ser alternadores e inhibidores de la creatividad. La última evaluación corresponde a los usuarios directos de los productos, cuya opinión casi nunca llega al creativo y la cual, a lo largo del tiempo, es la que dará el juicio más adecuado.